Hola a todos, bienvenidos al Pastificio de Nicola. Hoy voy a demostrar cómo preparar un clásico de la cocina italiana, los spaghetti alla carbonara, una receta tradicional amada en todo el mundo por su cremosidad y sabor único. Para preparar la carbonara clásica se usa el guanciale, pero si no se consigue se puede sustituir por la panceta, que es la opción más aceptable. También lleva queso pecorino romano o parmesano, huevos, pimienta negra y la pasta, en este caso spaghetti. Voy a empezar poniendo a hervir abundante agua para tener lista para cocinar la pasta. Mientras el agua hierve, corto en este caso la panceta. El guanciale es un embutido que se elabora a partir de la papada o mejilla del cerdo. Tiene alta proporción de grasa y textura mantecosa. Pero si no se consigue, la mejor opción para reemplazar el guanciale es la panceta salada, no ahumada, para no alterar demasiado el sabor de la receta clásica. Se calculan 40 gramos de guanciale o panceta por persona. Se corta en tiras no muy delgadas y se reserva. Sigo ahora con el queso. En la receta original se usa el pecorino romano, un queso de pasta dura elaborado con leche de oveja, de sabor fuerte y salado similar al queso parmesano, pero de menor maduración. Si no se consigue el pecorino, se puede sustituir por el parmesano. De hecho, algunos prefieren mezclar un poco de ambos. En cuanto a la cantidad, se calculan unos 30 gramos por persona. Otro punto clave es rallar el queso lo más fino posible, para que se funda más fácil y forme una crema. Seguidamente separo 2 yemas de huevo. Se calcula una por persona. Y también un huevo entero, para la sartén, como dicen en Roma. Agrego el queso rallado bien fino y mezclo bien. Y por último, machaco unos granos de pimienta negra, que se pueden agregar al huevo o al final, para aprovechar su sabor fresco, picante, aroma único y realce el sabor del plato. En una sartén limpia, sin aceite, pongo a cocinar la panceta de 3 a 5 minutos, sobre fuego medio, hasta que esté apenas dorada, algo crujiente y deje derretir su grasa. No tiene que quedar como un chicharrón ni desgranarse en la boca. Tiene que quedar apenas crocante, pero que se pueda masticar. Apago el fuego y dejo enfriar. Separo un poco para la presentación del plato y el resto lo dejo enfriar en la sartén. Separo también un poco de esa grasa que se derritió de la panceta y la mezclo con los huevos y el queso. Es un plato que con un poco de práctica está listo en unos 15 minutos. El tiempo que tarda en hervir el agua más el tiempo de cocción de la pasta es suficiente para tener listos todos los ingredientes con sus preparaciones. Ya con todo listo y con el agua hirviendo, justo antes de poner a cocinar la pasta agrego una cucharadita de sal, remuevo bien y pongo a cocinar los spaghetti. Los voy a cocinar por exactamente 10 minutos para que estén bien al dente. Pasado ese tiempo de cocción, los transfiero directamente a la sartén donde tengo la panceta. Vierto la mezcla de huevo sobre la pasta
Agrego un poco del agua de cocción de la pasta. Y revuelvo bien hasta que los huevos se espesen. El calor residual de la pasta con el agua de cocción que agregué ayudará a cocinar un poco los huevos y los espesará hasta convertirlos en una crema. Por último, agrego abundante pimienta negra molida. Vuelvo a mezclar bien. La clave para una buena carbonara es templar las yemas de huevo con ayuda de agua de cocción de la pasta que contiene almidón. Dará como resultado una salsa rica y cremosa. Y el plato está listo. Ninguna pasta espera al comensal, pero especialmente esta se sirve inmediatamente. Y bueno amigos, espero que hayan disfrutado de la receta de los famosos spaghetti a la carbonara. Recuerden que la clave está en usar ingredientes frescos y seguir los pasos con cuidado. Y para terminar de coronar el plato, el tocino que reservé y un poco más de queso. Y esta ha sido la receta de hoy, espero que les haya gustado. No se olviden de dar su apoyo al canal con un me gusta. Los invito a suscribirse si todavía no lo han hecho. Y me despido hasta la próxima agradeciéndoles como siempre por haber dedicado unos minutos para mirar este video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y nos vemos en la próxima receta. Chao, hasta luego.